Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo podcast de Educapine. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde compartimos experiencias, aprendizajes e historias que inspiran. El tema de hoy nos emociona mucho ya que tendremos la oportunidad de dialogar con los presentes invitados acerca de experiencias que les ha permitido vivir la universidad más allá de las aulas de clases. El tema de hoy es de ULIAM a Disney, historias que transforman. Y es por eso que tenemos a nuestros invitados aquí. Por favor. Hola con todos, mi nombre es Maris Ponce, tengo 22 años y soy de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. Actualmente estoy cursando el 8º semestre. Buenas tardes, mi nombre es Jean-Pierre Kijije Gracia y tengo 22 años y formo parte también de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. Actualmente estamos cursando el último semestre y muy contentos de estar aquí. Gracias por la invitación. Yay. Listo, bueno, para empezar nos gustaría descubrir cómo fue este proceso que realizaron ustedes, qué los llevó a poder aplicar, cómo fue su experiencia y qué es lo que aprendieron o generó impacto en su vida tanto personal como profesional. Bueno, yo me enteré del programa gracias a mi papá y también por los correos que uno recibe en lo que es el Outlook. Entonces me decidí por postular porque lo vi como una oportunidad súper que increíble, súper que beneficiosa para todos nosotros. Y creo que cualquier estudiante debería hacerlo porque puede convertirse en una de sus mejores experiencias de vida. Y pues sí, siempre con esas ganas de poder dar la milla extra, de poder ir más allá, decidí aplicar por el programa. No fue un proceso nada fácil, eso sí. Pero sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar al extranjero, pero esta vez sí fue por un tiempo más prolongado y aprendí muchísimo, mucho la verdad, mucho, que creo que ya hablaremos de eso más tarde. Pero sí, muy agradecido con ULEAM y con toda esta oportunidad que se pudo dar. Me enteré por mi papá y por la universidad, obviamente. En mi caso fue más bien por un anuncio en Facebook. En la página de la universidad estaban publicando sobre la oportunidad de viajar a Disney con el Disney College Program. Y bueno, yo dije, no está de más intentarlo, voy a aplicar, quién sabe si se dé la oportunidad o no se dé la oportunidad. Y bueno, fue eso. Una vez que ya estábamos dentro como de los grupos de selección, creo que lo que me motivó sobre todo para seguir con el proceso, para continuar hacia adelante a pesar de la incertidumbre que había, porque detrás de todo lo que es este programa y la participación está el tema económico, está el tema emocional también, también tenemos que tomar en cuenta la parte migratoria, porque nosotros tenemos que pasar por una aprobación de visas, que incluso una vez estando dentro del programa no significa que ya tenemos nuestra visa aprobada. Entonces fue la oportunidad de poder o la posibilidad de poder combinar tanto trabajo como una experiencia de vida en un ámbito internacional fue lo que me motivó para seguir adelante con la aplicación del programa. Y es por eso que debemos revisar los correos que envía la U. Y revisar las redes sociales. Exactamente. Ahora, como dijo Maris, o sea, hay la incertidumbre de que tal vez no salgan seleccionados. Entonces, ¿ustedes cómo reaccionaron cuando supieron de que ya estaban dentro? Pues en mi caso fue un poco particular porque yo pasé todos los filtros, tanto de la OLEAM como los filtros de las personas que nos reclutaron de México y ya con las personas de Disney como tal, yo pasé todos esos filtros, todos, absolutamente todos, gracias a Dios, todas las entrevistas, no me acuerdo, creo que tuvimos como unas 7, 8 entrevistas en total, las pasé, pero ya el último paso es lo que dijo Maris, lo que es la visa. El proceso migratorio no es nada fácil porque algunos se las negaron, pero en mi caso fue muy particular porque a mí me tuvieron esperando un mes. Tuve compañeros que les aprobaron la visa al momento, otros que se las aprobaron como a la semana o a las 2 semanas. En mi caso me tuvieron esperando un mes porque ahorita con el tema de las políticas y todo es un poquito más complicado.
Entonces, tienen que revisar lo que son redes sociales, tienen que aprobarte bien la visa, ¿no? Entonces, en este caso a mí me pidieron redes sociales bueno, a todos nos pidieron redes sociales por correo y estuve un mes así, me salía refused y estaba muy mal porque yo dije, bueno, me negaron la visa, pero ya la última semana me salía que estaba en proceso de administración. Y ya literalmente al mes siguiente ya me salía approved, que mi visa me la habían aprobado. Y muy contento, la verdad, porque fue un sueño, un sueño hecho realidad. Mis papás súper contentos, mi familia súper alegre y súper listos para la nueva experiencia que estaba a punto de vivir. ¿Y qué tal son esos filtros? O sea, hablas de varios filtros, pero ¿cómo son? O sea, si me podría... Sí, en cuanto a lo que es el proceso de reclutamiento, primero tuvimos una pequeña entrevista con personas de acá de la universidad. Una vez éramos un grupo mucho más grande al momento de aplicar todos. Luego pasamos por entrevistas en cuanto a la fluidez verbal en inglés, porque es uno de los requisitos más importantes al momento de ir. También tuvimos lo que es entrevistas con el grupo de reclutamiento de México y de Disney. Y la última fase fue ya entrevistas de reclutamiento con las personas directamente desde Disney. Entonces ellos ya evaluaban a través de una pequeña entrevista, lo cual es sorpresivo, pero es una pequeña entrevista, nos hacían preguntas como ¿cuál es tu personaje favorito de Disney? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo te ves trabajando acá? ¿Qué te motiva para aplicar al programa? ¿Qué crees que puedes aprender? ¿Y cómo vas a colaborar tú y tu personalidad con el personal que está ya acá? Entonces, una vez que todo eso concluyó y nos dieron el visto bueno, el green para decir sí, están bienvenidos a Disney, viene lo que creo yo en lo personal fue lo más difícil para muchos, que es el proceso migratorio de la visa. La visa. Porque, bueno, en todo caso pues habría que sacar cita con el consulado, sea en Guayaquil o en Quito, hacer el viaje hasta allá, todo esto hasta el momento corría por nuestro presupuesto mismo, parte de nuestra familia. Entonces, lo que mencionaba previamente, el viajar no es simplemente tomarlo como unas vacaciones por Disney, unas vacaciones por Estados Unidos, sino que hay mucho trabajo y mucho sacrificio detrás de cada uno de los estudiantes y de las familias que lograron impulsar a sus hijos para poder ir a ese viaje. Y ya una vez estando allá, pues te van a preguntar en cuanto a lo que es la entrevista, en lo personal, ¿a qué vas? Te hacen las preguntas en inglés también. ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuánto tiempo vas a estar? Y en base a eso te dicen si te aprueban en ese momento o te tienen en lista de espera por cierto tiempo. Pero sí, fue un proceso, digamos, muy tenso porque al momento de ya estar ahí, vimos a muchas personas a las cuales les negaron su visa. Nosotros íbamos por una visa de trabajo, lo cual, digamos que hacía el proceso un poco más fácil porque teníamos una razón en particular que justificaba nuestro viaje hacia Estados Unidos. Pero vimos muchas personas que también por visas de trabajo o visas de turismo les negaron. Entonces, imagínate el momento de estar ahí y que a 20 personas antes de ti les digan que no, y que luego tengas que ir tú con la mejor sonrisa para intentar convencerlos de que sí te aprueben tu visa. Entonces fue un poco muy, muy tenso, diría yo. ¿Y cuál fue tu reacción cuando te aprobaron, o sea, cuando te seleccionaron? Creo que cuando me seleccionaron estaba muy contenta y tenía esa incertidumbre todavía del proceso migratorio. En mi cabeza era, esto todavía no es un sí hasta que no tenga mi visa aprobada. Y una vez que ya estaba todo aprobado, que ya emitieron la visa y lo demás, creo que fue como ya caer en cuenta de que la vida en esos siguientes meses pues iba a cambiar y que iba a ser un proceso bastante complicado, lleno de muchas emociones positivas y negativas, pero que había que empezar a prepararse ya de verdad, porque ya teníamos el viaje encima, ya la situación era seria en ese momento, entonces sí. Entonces, el último sí, el definitivo sí, es el de la visa. Correcto, así es. Tenemos incluso compañeros a los cuales en su momento los aceptaron por parte de Disney, pero por temas migratorios o A o B motivo les dijeron que no, entonces no pudieron participar del programa. También tenemos otros compañeros que incluso ya teniendo su visa aprobada, pues por situaciones personales tuvieron que desistir de ir al viaje. Bueno, si llegan a estar interesados en estos exchanges, en estos intercambios, ya saben cómo es el proceso. Así es. Bueno, y hablando de miedos o inseguridades, que justo se tocó el tema del proceso migratorio y la visa, aparte de esto, de este tema de la visa, que bueno, siempre es una
incertidumbre saber sobre la fecha de aprobación y todas estas cosas. ¿Qué otro tipo de inseguridades o miedos tuvieron ustedes ya al momento de, bueno, ya conocieron que habían sido aprobados y todo esto, pero ya al momento previo de realizar su viaje? Bueno, creo que en lo personal siempre está ese nerviosismo o ese miedo por hacer nuevas amistades, por adaptarse. El hecho de estar fuera del país, lejos tanto tiempo, es algo que en verdad pesa porque sabemos que ahora la responsabilidad de nuestra vida está únicamente sobre nosotros. Cocinar, lavar, ser puntuales en el trabajo, cumplir con todas estas expectativas también que, como lo es Disney, una empresa tan reconocida a nivel mundial, creo que es una de las cosas que puede generar un poco de nervios dentro del candidato que está a punto de formar parte de este programa. Pero creo que, al menos en lo personal, todos estos miedos los tomé como una oportunidad para crecer. Entonces los vi de esa forma, tratar de cambiar eso negativo, eso que puede generar alguna inseguridad, como una oportunidad o una puerta para crecer como persona, que creo que fue lo que nos pasó a la mayoría de los estudiantes que estuvimos por allá. Pues sí, yo quería agregar algo que para los futuros estudiantes que quieran aplicar para el programa, hay que tener como un presupuesto de por sí, ¿no? Ya listo. Porque es un proceso en el cual se invierte dinero. Tanto, no solo dinero, sino movilización, recursos. Y justo en ese tema, ¿no? Hubieron compañeros que lo intentaron otra vez. O sea, la visa se la negaron y lo volvieron a intentar y se la volvieron a negar. Y eso es muy feo. En cambio, hubieron otros que lo volvieron a intentar, o sea, se las negaron a la primera y lo volvieron a intentar y se las aceptaron. Y sí, pues miedos, pues sinceramente nunca había vivido solo yo, siempre he estado bajo la tutela de mis padres y siento que fue una oportunidad, como lo dijo Maris, de poder crecer, de poder aprender, de poder ser independiente, de poder sustentar las cosas por uno mismo, tanto el dinero como la comida, como la renta. Pues sí, yo creo que a pesar de todos los problemas, el idioma no fue tanto una barrera, la verdad, pero el hacer nuevos amigos, el adaptarse a otro país, a otro ambiente, a otra cultura, al trabajo sobre todo, no fue nada fácil, pero pudimos sacar mucho provecho y muchas experiencias y mucho aprendizaje a través de eso. Quiero saber qué tal se desenvolvieron ustedes en la cocina. En lo personal, como experiencia personal, pues yo mi rutina antes, cuando estaba acá, no paraba mucho en casa, por así decirlo, por mi trabajo, por la universidad y hobbies y demás, ¿no? Entonces, no es que era mala en la cocina, pero simplemente no le dedicaba mi tiempo, la verdad, para cocinar. Pero una vez que estábamos allá era todo diferente, entonces sí, al principio tal vez costó un poco el pensar. Ahora entiendo a mi mamá que todos los días se quejaba porque pensaba, ¿qué voy a cocinar hoy día? Así era yo. Entonces ya la entiendo completamente porque es un dolor de cabeza pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y tengo esto, tengo lo otro. Entonces, como lo mencionaba Jean-Pierre también, el estar allá solos sí que fue una oportunidad de crecimiento personal y profesional, porque uno tiene que saber administrar sus finanzas de buena forma, tiene que saber administrar su dinero de buena manera para poder solventar y poder llevar a cabo, tener una mejor, como que obtener mejores cosas o tal vez un ingreso más alto, por así decirlo, estando allá. Pues en mi caso, yo voy a ser muy sincero, yo no sé cocinar. Lo único que aprendí durante toda mi vida fue hacer arroz, hacer huevo revuelto, huevo frito. Y con eso sobreviví. Freír pollo y todas las proteínas, carne, chancho, etcétera. Y pues sí, yo sobreviví con eso, la verdad. Yo sobrevivía haciendo arroz, huevo y pollo. Y a punta de comida rápida. Habían semanas que yo solamente comía eso. A veces me freía tocino, a veces me hacía tostadas. O la mayoría de veces, pues, yo compraba comida como ya preparada. Entonces, el take-out. Eso es muy común también allá. Hay muchas comidas congeladas. O sea, creo que uno de los choques también más grandes al momento de llegar allá es la calidad de la comida no es tan buena. Eso sí,
nada se compara con la comida acá, las verduras, los vegetales, las frutas, no tienen ni punto de comparación. Y no solo lo decimos nosotros que estuvimos allá, sino también los amigos internacionales de partes de Asia, de Europa, caen en lo mismo, que no tiene punto de comparación la comida allá con lo de su propio país. Exacto, y una cosa que quiero agregar es que la comida barata como tal allá es la comida rápida. La fast food. Entonces, nosotros, tanto como la limitación de lo que es la cocina como tal y la limitación del dinero, en mi caso, pues, habían días que yo llegaba del trabajo muy de noche, tipo 1 de la mañana, y ya lo único que podía comer era una hamburguesa y papas fritas, y ya con eso Yo sí podía no caí en sobrevivir. eso, yo sí me preparaba, Ajá. innové en la cocina, y sí aprendí a cocinar y me hacía mis comiditas todas las semanas para llevar al Pero trabajo. ya cuando cocinabas, pues tenías que dedicar tiempo, entonces también se da mucho tiempo en eso, ¿no? Creo que depende mucho de la organización Sí. también de Claro, la eran persona. horas que ustedes podían aprovechar para dormir y recargar para el nuevo día. Y también los horarios pues varían mucho. Entonces, entre nosotros estando allá tuvimos 2 roles cada uno, pero no eran los mismos. En lo personal yo hice mi primer rol en merchandise, que es como en ventas básicamente, y el segundo rol fue en attractions, como en las atracciones de Disney, o sea, literalmente. Entonces, los roles en cuanto al horario pueden ser que te toquen turnos únicamente en la noche, que generalmente a los ICP, International College Programs Students, les dan los turnos de noche únicamente, pero puede ser que también tengas turnos matutinos, 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, entonces para nosotros movilizarnos y llegar a tiempo, lo importante era salir 1 hora antes, básicamente. Si tu turno empezaba a las 7 de la mañana, tú tenías que coger el transporte de las 6 de la mañana. Entonces, si tienes que coger el transporte de las 6 de la mañana, te tienes que levantar desde las 5 de la mínimo mañana. 5:30 a 5 de la mañana, exactamente. Y cumplir con tu jornada de 6 horas, 8 horas, y luego el regreso también es 1 hora más. Entonces, sí lleva su tiempo el movilizarse de un lado a otro. Tenía los schedules, los horarios eran bastante diferentes. Cuando eran semanas de entrenamiento, pues sí nos tocaba turnos en la mañana, siempre, siempre. Cuando era ¿Pero esas semana- también eran remuneradas? Claro. Claro, sí. Pero bueno, no todas, pero la mayoría de los días siempre era tipo en la mañana. En mi caso, a mí me tocó trabajar, mi primer rol fue Food and Beverage en un hotel, en un restaurante. Y mi segundo rol fue ya merchandise en Disney Springs. Estuve trabajando en una tienda de Navidad y en una tienda de dulces. O sea, no te sale la comida, pero sí las bebidas y las... Es que es quick service, entonces ya es comida preparada que tú ya nomás- solo ajá, llevas y ya. y freír pollo y papas fritas. Y en mi caso fue un poquito feo porque yo tenía turnos que empezaban 5:30 o 6:30. Y como dijo Maris, teníamos que agarrar el bus y levantarnos mínimo 2 horas antes. Entonces yo en ese tiempo hacía mucho frío en Florida y yo usaba hasta guantes y mi buzo todo grande así porque hacía mucho frío. El viento te hacía doler la cara, las orejas. Y sí, me levantaba 4:30 de la mañana para agarrar el bus de las 5:15, por ejemplo. Por eso creo que desde el inicio, como mencioné, cuando uno participa del programa, pues tiene que saber que no es como ir a vacacionar en Disney, no es simplemente estar en Estados Unidos por cierto tiempo, ¿no? Hay responsabilidades, hay que cumplir con el trabajo, hacerlo de buena manera, tratar de cumplir las expectativas y sobre todo tratar de dejar en alto el nombre de la universidad. Creo que la oportunidad de estar allá, a nosotros, a muchos, si no fuimos todos, fue salir de nuestra zona de confort, porque como les estamos explicando, los trabajos que cumplimos son completamente alejados de lo que uno tal vez estudia o completamente alejados de lo que uno se suele dedicar o se dedicaba acá en el país. Sin embargo, creo que a pesar de todo esto, de tal vez salir de esa zona de confort y trabajar en cosas que jamás nos imaginamos que íbamos a hacer, todos podemos decir que algo bueno obtuvimos de eso. Por ejemplo, el trabajar en equipo, el liderazgo, la resolución de problemas son habilidades que sí o sí uno desarrolla mientras está viviendo en esa experiencia por sí solo, en un nuevo entorno, con nuevas personas. Es algo a lo que
también hay que acotar el idioma inglés, que como lo dice, tal vez para nosotros no era una barrera, pero sí fue una oportunidad para poder vivir esa experiencia en un entorno real y practicarlo constantemente día tras día, tanto en el trabajo como en nuestra propia casa, porque nosotros vivíamos con 3 personas más, que podían ser de Estados Unidos mismos, como también podían ser roommates de otras partes del mundo. En lo personal tenía una compañera de cuarto que era de Sudáfrica y 2 compañeras que eran de Estados Unidos. Jean-Pierre creo que tenía un compañero de Francia y 2 más de Estados Unidos. Entonces la experiencia, la oportunidad de ese intercambio cultural es bastante enriquecedor y hay que saber aprovechar esas experiencias, esas oportunidades cuando se presentan. Tenemos una pregunta para el público. ¿Qué país o experiencia internacional les gustaría vivir como estudiantes? Los estaremos leyendo. Sí, bueno, para que nos cuenten si en algún momento han estado interesados en algún tipo de programa como estos o qué tipo de experiencia personal les gustaría vivir en sus vidas. Nosotros acá todo está relacionado con la carrera, pero como los compañeros han dicho, el trabajo que desempeñan allá no es directamente relacionado con esto, ¿no? Es una experiencia totalmente distinta. Esperando igual los comentarios, si pueden comentar y contarnos alguna experiencia que hayan tenido en el extranjero o algún tipo de experiencia que les gustaría vivir. Me gustaría también preguntarles, y bueno, ya que mencionaron varias cosas que vivían allá, acerca de la rutina. ¿Cómo era generalmente su rutina diaria de un día común allá en el programa? Creo que, bueno, como lo mencioné tal vez al inicio, depende mucho del rol que uno desempeña. Puede ser que tenga una rutina en la mañana, como una rutina al mediodía o en la tarde. Hablando desde lo personal, en mi último rol que desempeñé, que fue Attractions, tenía horarios muy cambiantes todo el tiempo, pero generalmente era levantarse, prepararse para ir al trabajo, cumplir con 6 horas u 8 horas de trabajo al día. Y después de eso, pues retornar a casa. Cuando había el tiempo suficiente, la energía y las ganas también, porque como lo mencionó, otro de los factores que sí nos sorprendió o tal vez nos afectó hasta cierto punto fue el clima. Cuando nosotros recién llegamos en enero fue un clima muy frío, casi todo el mes de febrero estuvo haciendo bastante frío y luego cambiamos a una temperatura mucho más caliente con temperaturas de 35, 36 grados y en lo personal estuve en mi segundo rol únicamente bajo el sol. Entonces, se imaginarán lo cansado, agotador que pudo haber sido, pero cuando había días buenos, generalmente habían compañeros que nos poníamos de acuerdo para decir, ok, vamos a ir a tal parque, porque eso sí es uno de los beneficios y de las cosas positivas de trabajar allá, es que teníamos acceso a los parques todo el tiempo. En el momento que nosotros quisiéramos, a cualquiera de los 4 parques con los que cuenta Disney. Entonces podríamos organizarnos también dentro de donde nosotros vivíamos, que se llamaba Flamingo Crossings Village, estaba la parte East and West, que son como edificios, condominios por así decirlo, contaban con piscinas, contaban con áreas comunes para poder compartir, entonces era muy normal y era parte de la rutina ver a los estudiantes o a las personas que trabajaban en Disney, ¿no? Y que vivían aquí, compartir su vida junto con otras personas después del trabajo. Entonces, sea que fueran a los parques o que nos quedáramos en una de estas common areas, lo que hacíamos era ver películas, cantar karaoke o pedir comida, compartir o simplemente hablar de cómo te fue en tu día, ese día en el trabajo. Creo que era una de las cosas que ayudaba a sobrellevar el cansancio y el agotamiento que podía tal vez traer el trabajar en tu rol. Pues sí, también estoy completamente de acuerdo y fue algo que tuvimos que vivir. Todo depende del horario de cada persona, ¿no? Pero normalmente nosotros teníamos closing shifts, que era básicamente turnos que teníamos que estar hasta el último, teníamos que cerrar básicamente en el lugar en el que estemos. Y pues sí, la rutina no fue nada fácil porque era muy cansado. En lo personal, cuando estuve trabajando en el hotel, pues restaurante no fue nada fácil, tenía que cargar bolsas muy pesadas, estar en la freidora muy caliente, moviéndome de un lado para otro. Entonces sí, fue un trabajo un poquito más cansado que merchandise y pues sí, ahí sí ya uno llegaba muy cansado a casa, durmiendo
y después ya levantándose a literalmente otra vez la misma rutina de siempre, tratar de comer algo obviamente antes de ir al trabajo, pero ya vestido con la ropa del trabajo y al siguiente día. Quisiera saber, o sea, es muy probable de que sí hayan tenido un meltdown, o sea, como que se quiebran. O sea, ¿cuál fue, o sea, cómo hicieron ustedes para superarlos? O sea, muy capaz, ustedes habrán querido como regresarse, decir, no, extraño a mi familia, tal vez. Creo que una vez estando allá no había un punto de decir voy a regresar, porque era como lo hemos mencionado, había mucho sacrificio, mucho esfuerzo de por medio, entonces el regresar no era una opción, pero sí, en lo personal sí hubo un punto de quiebre, un breakdown, un meltdown, en el cual creo que en mi caso fue más bien al inicio, porque me costó un poco hacer la interacción con las personas. Con la cultura, podría decir que muchas de las personas allá suelen ser muy independientes. Cada quien por su lado, cada quien ve en su mundo. Entonces sí fue un choque, el cual yo ya estaba consciente, ya tenía en mi cabeza que eso iba a suceder, ¿no? Pero vivirlo ya es otra cosa que simplemente prepararse emocionalmente. Entonces, cuando uno llega allá y no es lo mismo que el calor ecuatoriano, que el calor latino, el cariño de la gente que, no sé, llegas a casa, te preocupas, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Muchas veces los roommates con los que estábamos era cada quien por su lado, cada quien por su mundo, y llegar a una casa fría, sola, sin alguien que se preocupe por ti, creo que sí jugó bastante, al menos en lo personal conmigo, al punto de decir, ay, tal vez no quiero regresarme, pero sí, ok, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tal vez comunicarme más con mi familia, hablar más, salir un poco más, despejar la mente, hacer cosas solas para tratar de distraerme, pero luego que uno se va adaptando, va conociendo gente en su trabajo, se lleva mejor con los compañeros de cuarto también, es mucho más fácil porque sí llegas a formar una pequeña familia ya. Y al momento de regresar también fue duro el dejar a los amigos, a la gente, porque queramos o no, en esos 5 o 6 meses que estuvimos allá, hicimos nuestra vida también. Y crecimos de una forma que tal vez no lo hubiéramos hecho estando acá, porque hay muchos factores que juegan dentro de eso. Sí, en lo personal, pues, como lo dice Mari, pues no es lo mismo estar en otro país, siendo que la gente, el choque cultural es muy diferente, y el llegar a casa y no sentir el calor, el abrazo de tu mamá, las palabras bonitas que te puede dejar tu familia como para seguir adelante cada día, no es fácil. No es fácil en sí estar lejos de la familia, no es fácil estar lejos de casa. Eso en primer lugar. En mi caso, pues, tuve un roomie en particular, súper buen chico, y me hice muy amigo de él. Su nombre es William y es de Nueva York. Y pues, él fue él fue como mi mejor amigo, es mi mejor amigo. Y siempre compartía con él, siempre se preocupaba cómo estaba, y siempre me contaba su día, y yo le contaba el mío. Y compartí mucho con él. Creo que fue la persona con la que más compartí allá. Pero sí, eso. Y le mando un saludo si está viendo esto. Que creo que sí lo está viendo. Hello, William. Ok, yo quiero saber algo. O sea, vemos, bueno, al menos yo no he viajado al extranjero, pero en las redes sociales veo que en Estados Unidos existen varios tipos de acentos. Entonces quiero saber si ustedes tuvieron algún problema con esos acentos o algo. En mi caso, pues, yo sí sufrí bastante con la gente British. Porque tienen un acento un poquito más fuerte que los americanos. Entonces, normalmente cuando tenía que atenderlos, estando, por ejemplo, en registradora, o cuando iba caminando y me preguntaban algo, siempre tenía que decir, "Can you repeat again?" o "Say it again." Sí, porque el acento es distinto. Y siempre yo, desde que empecé a aprender inglés a los 13 años, siempre estuve acostumbrado a escuchar el acento americano. Aprendí inglés escuchando el acento americano. Y allá hay mucha gente, por ejemplo, turistas de Londres, de Inglaterra, hasta gente de Escocia, y tienen un acento muy difícil. Me acuerdo que mi última semana me tocó unos clientes de Escocia, y no les entendí nada, porque de verdad tienen un acento muy, muy diferente, incluso hasta más difícil que el acento británico. Sí, los he escuchado en TikTok. Y también una experiencia mía es que mi nombre, Jean-Pierre, es francés. Entonces, tuve como 4 veces de
clientes que se me acercaban y me decían, Je m'appelle, bla, 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 bla. Y yo les decía, I don't speak French. Mi nombre es francés, pero no hablo francés. Pero sí, una experiencia muy bonita y muy maravillosa que creo que jamás voy a olvidar. Creo que, bueno, en lo personal tal vez no tuve grandes inconvenientes, pero algo que sí quería traer a acotación es que es sorprendente también el hecho de que hay temporadas en Disney para personas de diferentes países. Entonces, cuando nosotros recién llegamos, había mucha gente de Argentina, por ejemplo. En Argentina es una costumbre que cuando las niñas cumplen 15 años las llevan de viajes a Disney. Entonces, teníamos grupos de 15, 20 personas argentinas. Entonces, fue algo como muy sorprendente. Y al pasar de los meses iban cambiando, digamos, la nacionalidad que se veía o que se frecuentaba en el parque. Entonces, había bastante gente de Latinoamérica, generalmente Argentina, eran de las nacionalidades que más vimos por allá. También mucha gente de la India. Ese también creo que pudo haber sido uno de los acentos que costaba un poco, tal vez no en lo particular, en lo personal no tanto de entender, pero sí era un poco difícil para ellos tal vez entender las indicaciones que nosotros les dábamos, porque puede ser que tenían un inglés básico. Entonces, algo que me enseñó el trabajo es esa capacidad de adaptarse y también la paciencia. Creo que una de las cosas que me voy a llevar de la experiencia trabajando allá es tratar de siempre mantener esa actitud positiva. Algo de lo que más me sorprendió es el nivel de organización y detalle que cuenta la empresa. Trabajar en Disney, conocer, en ese caso era como un eslabón, ¿no? Estaban los líderes, que son como los jefes, por así decirlo, coordinadores, y luego los cast members, que éramos nosotros, los empleados, ¿no? Entonces, el nivel de organización que tanto los coordinadores como los líderes y el detalle que le ponen a dar un excelente servicio, un servicio de calidad, y que cada interacción con los guests, con los clientes, sea algo mágico, por así decirlo, es sorprendente y es algo que en lo personal me llevaré para siempre y de largo, para tal vez adaptarlo en mis otras funciones o mis otros roles de trabajo. Pero sí, en lo personal tal vez el idioma no fue una barrera tan difícil, pero sí tuvimos diferentes acentos, gente dentro del mismo país, dentro de Estados Unidos, dependiendo del estado donde tú estés o de donde tú vengas, vas a tener acentos que varían mucho. Y eso al inicio puede ser un poco frustrante. Sin embargo, algo que quiero decir tal vez para las personas que más adelante sean partícipes del programa es que es normal tal vez sentir esa frustración al inicio, pero poco a poco te vas adaptando y generalmente las personas con las que uno trabaja te van a impulsar. Son personas que te van a impulsar y te van a decir, no, tranquilo, y siempre hay personas que están ahí dispuestas a ayudarte, a brindarte una mano y a hacerte que te sientas tranquilo y en calma en tu zona de trabajo. Bueno, hablando entonces de futuros aspirantes para este tipo de programas, ¿qué información ustedes consideran fundamental para las personas que quieran aplicar para el programa en un futuro? O sea, ¿qué creen que los estudiantes, quienes estén pensando quizás en aplicar a este tipo de programas, deben saber sí o sí? O sea, no pueden pasar por alto. Creo que uno de los factores más importantes que tienen que tener en cuenta si tienen pensado aplicar para el programa es el tener un sustento económico, porque se invierte dinero. No voy a decir que es muchísimo dinero, pero sí se invierte un valor considerable, porque, como lo dije anteriormente, tanto la entrevista en la embajada, tanto la matrícula en la universidad, tanto el pago para lo que es la renta del lugar en donde estuvimos, todo eso se junta y hay que tener eso ya de por sí ya listo. Y también, obviamente, tener un dominio del idioma para poder pasar lo que son las entrevistas. Claro, sí. Creo que como consejo les diría que no permitan que el miedo los limite desde primera mano. Si bien es cierto, es importante tener o contar con un presupuesto, saber que el tomar la decisión de aplicar al programa no es decir, ay, quiero ir a Disney y ya. No, sino más bien sí es un tema serio, el cual requiere de, como lo hemos estado diciendo, ¿no? Esfuerzo, compromiso, trabajo,
Entonces, porque cuando nosotros hicimos el programa también cabe mencionar que no fue únicamente trabajar, nosotros también teníamos que cumplir con actividades académicas allá. El programa de Disney, del Disney College Program con la ULEAM, está de la mano con Central Michigan University. Entonces nosotros también rendimos cuentas en la parte estudiantil, en la parte académica con esa universidad, en el cual teníamos que cumplir con tareas cada cierto tiempo, asistir a ciertas ponencias. Entonces, ese es otro de los factores que hay que considerar y tener en cuenta, porque está la matrícula con esta universidad, están los gastos de movilización, está la inscripción a Disney, todo este tipo de impuestos, de fees, demás, son cosas que se van a venir encima una vez que te dicen bienvenido a Disney. Entonces, hay que ser realistas con esa parte, pero no es algo que no se pueda resolver. Si uno se prepara con tiempo, con antelación, si cuenta con un sistema de apoyo en casa, tanto en lo emocional como en lo económico, creo que es algo que se puede resolver. Y como les decía, que no permitan que el miedo o tal vez el estar en su zona de confort los limite a ser partes de ese programa, porque creo que es una de las experiencias más enriquecedoras que alguien puede contar dentro de su vida estudiantil, en su vida académica. Entonces yo quería hacer una última pregunta, sí, pero rapidito. ¿Tuvieron alguna experiencia con alguna Karen? Karen, para los que no sepan, es un nombre que se utiliza para describir a un tipo de mujer blanca que resulta irritante y abusa de sus privilegios. Esto se utiliza solo en Estados Unidos, por si acaso. Creo que sí. Una vez que hay experiencias positivas, hay experiencias negativas, uno se va a encontrar con todo tipo de personas, la verdad. El viajar, el ser parte de este programa tiene que uno ir con la mente abierta, porque ya de por sí Estados Unidos es un país, diría yo, muy liberal. Entonces sí se va a topar y a encontrar con cosas o experiencias, personalidades, estilos de vida que no son comunes en nuestro país. Entonces no puede ser que uno vaya con la mentalidad muy cerrada, muy bloqueada, porque no va a permitir que uno disfrute de esta experiencia, honestamente. Y siempre se puede aprender algo de todo este tipo de personas con las que uno se encuentra. Y de misma forma, ¿no? Pues hay experiencias positivas y negativas. Creo que en lo personal sí tuve en algún momento un encuentro en el sentido de que tuve que atender a una persona de este tipo, y es un poco bastante chocante el hecho de que son muy entitled. Ellos sienten que tienen derecho a todo simplemente por ser ellos. Entonces, mantener la calma, mantener la paciencia es súper importante en estas situaciones, porque recordar que uno está trabajando para Disney, que lleva el nombre de la universidad. Entonces, cuando había situaciones así en las cuales los clientes podrían ser un poco pesados o tal vez salirse ya de lo normal, del trato normal, uno tiene que mantener la calma, y lo que uno tiene que hacer es reportarlo con un coordinador, y eso es lo bueno del trabajo allá, que siempre van a tener tu espacio, siempre van a estar ahí apoyándote y van a estar de tu lado, en el sentido de que no van a permitir que alguien te trate mal o que alguien abuse de su posición como guest, como cliente, porque estar ahí no significa que tienen derecho a tratar al cast member, al empleado, como se les dé la gana. Entonces, algo muy importante que siempre nos dejaron en claro nuestro equipo de trabajo fue eso. Si en algún momento sientes que te están tratando mal, sientes que algo no está saliendo de la forma correcta, por favor déjanoslo saber, porque no puede ser de esta manera. Siempre se sintieron respaldados. Así es, así es. Un punto más para Disney. Y pues sí, como lo dijo mi compañera, pues es una empresa súper que organizada, la cual como somos nosotros los cast members y tenemos coordinadores y después los líderes. Entonces, sí, no todo es lindo, porque hay gente que se pasa, la verdad. Tuve experiencias muy bonitas, tuve cumplidos, tuve personas que me decían, tipo, ay, te queda bien esa corbata, te queda bien tu peinado, y me daban cumplidos y me decían, ay, tu nombre es muy bonito, cosas así. Pero hasta la otra parte, ¿no? Que hay personas que siento yo desde mi punto de vista, como Disney siempre quiere ser como que muy perfecto, muy bien, y siempre si hay alguna queja de un guest, pues, y Disney es responsable, pues Disney hace lo posible para satisfacer al guest. Entonces, hay gente que cree
que tienen sus privilegios y todo, ¿no? Yo tuve una experiencia, y sí la voy a contar. Yo trabajé en una experiencia, perdón, trabajé en una tienda de Navidad, perdón, y tuve una experiencia con una de estas personas. En la tienda de Navidad nosotros vendemos ornamentos y también los personalizábamos. Y yo estaba en la registradora donde se personalizan los ornamentos y la fila estaba súper larga, estaba muy ocupada. Y la señora cuando llegó a mí me dice, o sea, literalmente me tiró el ornamento, o sea, me lo tiró así, me lo tiró, muy grosera. Y yo le dije, how can I help you today? Y me dijo, básicamente, ustedes se demoran mucho, así, mucho. Y yo le dije, o sea, ella me dijo, no es tu culpa, pero se demoran mucho. Estaba muy enojada esa señora. Total que se desquitó conmigo porque estábamos muy ocupados, básicamente. Creo que eso pasa muchas veces, como lo habíamos conversado también. El clima sí es un factor importante allá. En esta época está haciendo demasiado calor, y es un calor con humedad, entonces lo hace 3 veces peor. Entonces, también hay que entender la parte de los guests porque, bueno, pasan de pie todo el día, tal vez con una familia de 3, 4 niños, entonces sí, hasta cierto punto se entiende su molestia, pero obviamente hay que tratar que también viene el punto de que no deben desquitarse con uno como empleado, pero como lo había mencionado, ahí es cuando los coordinadores y todo el staff, el equipo de trabajo detrás de esto, pues siempre está pendiente de que uno se encuentre bien y de que uno pueda estar trabajando en un ambiente digno. Sí, pero uno siempre tiene que mantener La calma. La calma, tiene que sonreír. Uno, mientras tenga el name tag y el uniforme, uno está como transformado, tiene que tratar a las personas de la forma más amable posible. Entonces, a pesar de que a mí me hayan tirado el ornamento, a pesar de que me hayan tirado dinero, siempre con una sonrisa, Sonreír. siempre mirando al frente, siempre tratando a la persona con respeto. Y pues sí, el clima es una cosa que creo que influye porque es muy caliente y en mi caso, cuando ya entraban, ellos ya sentían el aire acondicionado y ya siento que como estaban tan calientes, ya se desquitaban con nosotros, ¿sabes? Y no todas las personas, pero hay personas que sí se desquitaban de esa manera. Pero creo que no pasa todo el tiempo. Sí. En un porcentaje vas a tener un 10% de personas que sean así. Y la verdad que... Pero nunca es cero. Pero nunca es cero. Pero sí, no- tienen que estar con la mentalidad de que estas situaciones pueden suceder, que no están exentos de que esto no vaya a pasar, pero es mucho más grande el lado positivo, mucho más grande la cantidad de personas que van a estar con una sonrisa en la cara, siempre felices de tener un diálogo y una conversación contigo. Como nuestros name tags, donde nosotros trabajamos, tienen el lugar de donde nosotros venimos, entonces muchas veces hay personas que reconocen, dicen, Ecuador, tal cosa, empiezan a hacerte preguntas, a interactuar, entonces va a haber cosas malas, eso no va a dejar de pasar en ningún sitio de trabajo, pero sí hay muchas experiencias positivas y enriquecedoras y muchas oportunidades para hacer buenas conexiones, para hacer buenas amistades de por vida. sí, y sinceramente, en mi caso, pues aprendí mucho. Aprendí a mejorar mi carácter, aprendí a desenvolverme de mejor manera en lo que fue el ambiente laboral, el trabajo en equipo, la comunicación y el trabajo multicultural fue algo que siempre va a permanecer en mí. Ujú. Bueno, chicos, les damos las gracias por haber asistido el día de hoy, por compartirnos su experiencia, y estas experiencias reales nos ayudan a demostrar cómo el salir de nuestra zona de confort nos puede ayudar a desarrollar de mejor manera nuestras capacidades y también a abrirnos puertas que en un futuro pueden ser muy increíbles para nosotros como estudiantes y futuros profesionales. Esperamos que este episodio haya inspirado a muchos estudiantes a participar de estas nuevas experiencias y oportunidades. Esto fue el podcast de Educapine. Nos despedimos. Muchas gracias a nuestros invitados por haber Gracias a ustedes. participado. Gracias por la invitación. Nos Muchas vemos gracias. en un próximo podcast. Adiós. Adiós.